en Cantar de los Cantares, el capítulo 3. Capítulo 3 del Cantar, y seguimos en el 4 hasta el 5, versículo 1. Desde el capítulo 3, primer versículo, hasta el 5, primer versículo. Dice así la palabra de Dios en el Cantar de los Cantares. Capítulo 3. Por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco. Hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean. De los fuertes de Israel, todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grama, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para la armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, Austro, soplad en mi huerto, despréndeme sus aromas, venga, mi amado, a su huerto, y como si de su dulce fruta coma. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Hasta aquí nuestra lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle que nos hable por medio de ella, que podamos experimentar la obra de su Espíritu. Vamos a rogárselo así a Dios.
Oh Dios, venimos ante ti queriendo no solamente conocer, saber de estas cosas, sino sentir ese ansia, ese anhelo, ese deseo por el cual suspirar por ese amor. El amor que algunos no conocen y el amor que otros hemos perdido. El amor que tanto necesitamos y sin el cual la vida no tiene sentido. Señor, te damos gracias porque tú nos muestras, Señor, que existe un amor mayor al que hemos conocido. Y te queremos pedir que no solamente seamos personas que oyen, que saben, que conocen de Él, sino que podamos gustarlo, probarlo, experimentarlo, que podamos saber la realidad de ese amor, experimentar, Señor, no solamente su hermosura, sino su emoción e intensidad, con ese ansia y deseo de consumación, de íntima unión, Señor, de estar unidos ante aquel que nos ha amado tanto desde el principio. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Los sueños tienen siempre esta extraña cualidad que vemos en el capítulo 3. Hay elementos reconocibles siempre en los sueños, pero que están tan mezclados, tan confusos, que aunque uno incluso reconozca a los individuos en cuestión que hay en el sueño, hay cosas como que no te encajan, ¿verdad? Y en los sueños, sobre todo, lo que hablamos es de los deseos. Expresamos aquello que conscientemente no podemos con nuestros labios decir. Todo aquello que está reprimido en nuestro interior aflora de alguna forma en los sueños. Y es por eso que en este capítulo 3 tantas veces surge esta expresión en los sueños de esta mujer, de la pérdida, de la búsqueda constante, de intentar encontrar esa presencia que le elude de su amado. Si os fijáis, una y otra vez recurre en esta su imagen nocturna, ¿no?, a esa impresión que tantas veces hemos tenido de que el amor que hoy disfrutamos nos puede eludir, que la satisfacción que hoy tenemos se nos puede escapar. Al fin y al cabo, esta no es la realidad que hay tantas veces después de una gran historia de amor. Puede ser maravillosa, pero cuando pasa la noche, la emoción del momento, ¿cuál es el pensamiento que viene a tu cabeza? Si no, se desvanecerá, si no, desaparecerá, si no, desfallecerá. Porque en esta vida siempre nos acompaña este temor y este miedo continuo. En este caso, a la ausencia. Es por eso que desde la antigüedad los comentaristas de este cantar en nuestra propia tradición española, hemos oído hablar, claro, de Fray Luis de León, pero podríamos hablar de toda la tradición evangélica. Ha habido predicadores como, por ejemplo, Gil el Bautista, que predicó más de 200 sermones, verso por verso, de todo este libro del Cantar de los Cantares. Por supuesto que cuando los leemos hoy en día nos parecen a veces algo forzados en su alegoría, en la increíble capacidad que tenían para extraer de estas imágenes, ¿no?, tantas sugerencias espirituales. Pero sin embargo que esa imaginación y creatividad es muchas veces la que brilla en nosotros por su ausencia. No somos capaces de poder evocar poéticamente, tal vez como hacían los antepasados, la realidad de ese amor. Pero aún algo peor que esto. No somos capaces de sentir, de experimentar ese amor que tantos han percibido y han encontrado su eco en este poema. Porque al fin y al cabo, ¿no es muchas veces nuestra idea de Dios aquel que tenemos que satisfacer por medio de nuestro esfuerzo? Aquel que si leemos la Biblia lo suficiente, si oramos bastante, si intentamos de la mejor manera tomar en serio sus reglas y sus normas, Dios estará complacido. Y así una y otra vez vivimos en ese temor, sin conocer la realidad de ese amor. Un amor que no depende de lo que nosotros hacemos por él. Ese amor que ha sido desde el principio. Y ese amor que nos ha sorprendido tantas veces como la muchacha del comienzo de nuestro texto. Lo que tememos es que se marche de nosotros. Y hoy quiero en esta tarde haceros pensar y meditar sobre una realidad. Solo tenemos una seguridad de que ese amor que Dios ha tenido por nosotros nunca nos dejará y abandonará. Y esa seguridad no está ni en ti,
ni en mí, sino está sobre el monte Calvario, colgado de una cruz, en que Dios dijo: hasta este punto, hasta este modo, de esta manera te amo, que da la vida de su propio Hijo por ti y por mí. Ese amor incomparable que Dios ha mostrado en la cruz es una realidad que no se puede explicar simplemente por simpatía, por cierto favor. Dios no se hubiera tomado la molestia de dejar la intimidad del Padre y el Espíritu en la gloria para venir a este mundo, para encarnarse, sufrir las limitaciones que tú y yo tenemos, si no sería por un ardiente amor, por una gran pasión. Dios no fue capaz de dejar todas las riquezas y la gloria en la que estaba en la eternidad para sufrir una y otra vez en este mundo tantas cosas, padecer el rechazo, la incomprensión, sino era por una tremenda pasión, un ardiente amor que sentía por ti y por mí. Dios no fue capaz de sufrir aquella traición, de ser dejado y abandonado su propio Hijo, colgado de aquella cruz, rechazado por aquellos mismos que había venido a salvar, si no fuera por esa ardiente pasión, por ese gran amor que Dios tiene por ti y por mí. Cuando dudamos si ese amor un día desfallecerá, si no llegará el momento en que diga: mira, ya después de todo, tanto tiempo, has tenido ya oportunidades suficientes. Si lo único que puedes hacer con tu vida es esto, mira, yo no puedo estar satisfecho contigo. ¿No es este el más recóndito temor y sospecha que tengamos? Que la paciencia que Dios ha tenido con nosotros un día se acabe. Que un día Dios diga: ya ha sido suficiente, ya te he aguantado bastante. La única certeza y seguridad que tenemos en esta noche es que, igual que el propio Hijo de Dios encarnado padeció en aquella cruz del Calvario, así de cierto y seguro es que Dios nos ama a ti y a mí. Porque aquí en este capítulo 3 y 4 lo que vemos es el contraste entre estos dos amores. El amor que tantas veces caracteriza la experiencia humana, un amor que muchas veces es, atrevámoslo a decírnoslo, egoísta, que busca su propio interés, su propia complacencia, ¿no? Y la realidad de ese amor que Dios nos revela en Cristo Jesús, un amor sacrificado. Y así, en esta angustia de la mujer que recorre las calles buscando por las plazas a aquel al que ama, cuando finalmente le encuentra y se hace a él, versículo 4, queriendo no dejarle, le lleva a la cámara de su madre. Así se aferra desesperada a ese amor que ha conocido y que no quiere dejarlo. ¿Cuántos, claro, de los grandes poemas místicos en nuestra propia lengua se han escrito sobre este momento, sobre esta pasión con la cual uno se aferra a ese amor que no quiere dejar ni abandonar? Y se dirige nuevamente a este coro que actúa como de corifeo de las doncellas de Jerusalén, con este refrán que se repite: no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. El amor nos sorprende desde el principio. Y por eso es que pensamos que, igual que repentinamente ha venido a nosotros, un día nos dejará. Hay algo en lo inmediato, inexplicable, incomprensible de ese amor, que hace que también nosotros pensemos que no podemos aferrarnos a él, que no podemos agarrarnos a él y que se irá de nuestras manos. Y esta es la expresión de dependencia que tantas veces tenemos, que es al fin y al cabo nuestra historia de amor muchas veces sin una expresión de nuestra profunda necesidad, de nuestra gran fragilidad, de la debilidad con la que nos aferramos al otro y buscamos ese amor que nos salve, que nos redima, que cure todas las heridas, que nos libre de todas nuestras contradicciones. Pero sabéis una cosa,
ningún amor en esta vida podrá sanar todas las heridas, librarnos de todas nuestras contradicciones y redimirnos más que el que Dios nos ha mostrado en aquella cruz del Calvario. Todo otro amor llegará a un momento que nos fallará y decepcionará. ¿Por qué? Porque es el único amor incondicional. Todo amor depende de lo que tú hagas. Si tú realmente no cuidas de tu matrimonio, si no te importa cómo hablas a la otra persona, si la desprecias y la ignoras, ya sabes lo que va a pasar. No hay ningún misterio. Vas a recibir exactamente lo que tú has sembrado. El único amor incondicional que tenemos es el que Dios nos muestra en Cristo Jesús. Y este amor se nos muestra aquí viniendo como en una procesión, como en un cortejo de boda. Sube del desierto como una columna de humo, la imagen que nos recuerda al Éxodo, sahumada de mirra, de incienso, de todo el polvo aromático. He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes que la rodean, de fuertes de Israel, todos con espadas, diestros en la guerra, cada uno con la espada a su muslo, por los temores de la noche. Así el rey Salomón ha hecho una carroza de madera con columnas, respaldo de oro, asiento interior recamado por las doncellas de Jerusalén, a las cuales vuelve a llamar: salid y ved, con la corona que le coronó su madre en el día de su desposorio, en el día del gozo de su corazón. Esta visión que nos habla del rey que viene con toda su gloria y oropel, nos cuesta a veces en nuestra mente contemporánea ver qué es lo sorprendente y asombroso cuando hemos visto tantas cosas. Pero de lo que nos habla es de la gloria de aquel que es el Rey en mayúsculas. Y cómo no es más que por amor y admiración a Él que nuestra vida y nuestro amor despierta. Decía aquel gran predicador escocés, Robert Mary McCheyne, que escribió también un sermón, bueno, lo predicó, fue el sermón con el cual fue ordenado en la iglesia de Dundee, muriendo muy joven cuando quedó contagiado de una enfermedad, visitando a personas que estaban con una epidemia. Logró recorrer incluso Palestina intentando llevar la misión a los judíos de la iglesia de Escocia. Y aquel hombre que tan poco tiempo predicó nos dejó unos sermones preciosos, ¿no? Y uno de ellos, que está en el apéndice de sus memorias, es el que hizo el día de su ordenación, en el cual se basó en este texto de Cantares, ¿no? Y Robert Mary McCheyne tiene muchas frases que han pasado a la historia, pero una de ellas, una de las más preciosas que está en uno de sus sermones, ¿no?, es que por cada mirada que hagas a ti mismo, ¿no?, a tu miseria, a tu pequeñez, a lo vil y tantas veces despreciable que somos, 10 veces debemos mirar al Señor Jesucristo. Esta es la proporción. La visión y realidad de nuestra esperanza no viene de una mayor introspección, de un ejercicio por el cual miramos dentro de nosotros dónde está ese amor. Seamos honestos. ¿Amamos al Señor como debemos? Si el Señor nos dijera, como a Pedro en aquella mañana: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entenderíamos perfectamente lo que dice, sin necesidad de hacer una gran exégesis de sus palabras. Aquella noche le había negado. Hasta 3 veces había dicho que aquel a quien amaba no sabía quién era, ni había oído de él, no tenía nada que ver con ellos. Y en el corazón de Pedro está la misma realidad que está en ti y en mí. Sí, hay momentos en que podemos ser arrebatados, ver esa visión de gloria y decir: daremos tu vida por ti. Pero en la noche, en la oscuridad, presos del miedo y la desconfianza, paralizados por la ansiedad, como Pedro, decimos: no le conozco, yo no sé quién es él. Esta es la contradicción en la que tantas veces vivimos. Pero ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la enfermedad? Sabemos cuál es, pero ¿cuál es el alivio?
¿Dónde está la respuesta a ese nuestro problema? El Señor Jesús solo tiene una solución para Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Solo el amor a Cristo Jesús puede quitar de nosotros no solamente ese miedo y temor, sino la negación y traición con la que tantas veces le avergonzamos. Si consideras que eres un desastre y un caso perdido para Dios, como muchas veces me siento, piensa que no hay otro remedio que mirar a Dios en Cristo Jesús. Toda su gloria está reflejada en Él. Meditar en la hermosura de quién es Él es la solución de todos nuestros males. Es el único capaz de despertar ese amor, de poder producir en nosotros ese asombro. Y Él nos habla, capítulo 4, y le habla así a su amada, diciendo: tú eres hermosa, amiga mía, hermosas con tus ojos como de paloma, cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas, dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todos con crías, ninguna estéril, labios como hilos de grana, habla hermosa, mejillas como cachos de granada detrás del velo, y tu cuello como una torre, la torre de David edificada, con escudos colgados, pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Cuando leemos palabras como esta, decimos: ¿en quién está pensando el amado? Desde luego que parece la visión idealizada de la experiencia del enamoramiento. Sabéis muchas veces que cuando uno se ve arrebatado, lleno de esa experiencia de fascinación por otra persona, claro, vemos la persona que es, pero vemos también lo que nos gustaría que esa persona fuera. En todo enamoramiento hay siempre una proyección. Vemos no lo que la persona es en sí misma, sino lo que nos gustaría que fuera. Y por eso es que hablamos de ella de esa forma tan irreal. No vemos sus defectos, no vemos sus fallos. Producimos incluso vergüenza a aquellos que nos escuchan porque no saben de qué estamos hablando. No entienden hasta qué punto podemos estar ciegos y no ver la realidad de quién es la persona que tenemos delante. ¿Es esta la experiencia de la que está hablando aquí? De alguien fascinado, arrebatado, en la locura de ese amor. Ciertamente que hay algo inexplicable en el amor que Dios ha tenido por su esposa, por su pueblo, por ti y por mí. No es algo que podamos comprender racionalmente, que pueda entrar en nuestra mente y entendimiento. ¿Qué lleva realmente a Dios a permitir que en aquel momento, en ese su consejo eterno, al principio del tiempo, en la eternidad, antes de que nada fuera, cuando ese amor presidía, regía, vivía toda esa relación plena y comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un día desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, Dios te vio a ti y a mí. Y Dios miró a su Hijo, aquel su amado, aquel que era toda su delicia, que era su complacencia. Todas las cosas las hizo para la gloria de su Hijo. Era el objeto de su amor. Y sin embargo, cuando se propuso mostrar hasta dónde llegaba ese amor, desplegar y manifestar cómo era la realidad de ese amor, te miró a ti y a mí y miró a su Hijo. Y Dios escogió a ti y a mí en vez de a su Hijo. Lo entregó a este mundo para sufrir la muerte más atroz, para tener el desprecio y el rechazo de todos, para ser totalmente, de esa forma, afrentado, que recibiera el último insulto que podía tener. ¿Cómo explicar semejante amor? No hay lenguaje, no hay manera de poder entender qué es lo que Dios ha visto en ti y en mí.
Si crees que ha visto otra cosa de lo que somos, estás muy equivocado. Cuando Dios nos vio desde la eternidad, no dijo, mira, este chico promete, ¿no? No, esta mujer yo creo que realmente va a llegar a algo. No, Dios nos vio como exactamente éramos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Lo leemos así en el Nuevo Testamento. Dios mostró su amor para con nosotros, entregando a su Hijo cuando éramos pecadores. Y ser pecador es todo lo que Dios no puede contemplar. Es aborrecible a su vista. Es detestable. Produce literalmente tal aversión que le lleva al asco de vomitar. Eso es lo que vio en nosotros. ¿Cómo Dios pudo sentir, experimentar algún amor por alguien como tú y yo, que no producía admiración ni atracción ninguna? Ese es el misterio que llamamos su gracia, su favor inmerecido. El hecho de que no había nada en nosotros y sin embargo Dios nos amó. Y por esa gracia que Dios nos ha entregado a su Hijo en la cruz, es por la cual todavía hoy tú y yo vivimos. Muchos cristianos piensan que es la salvación la que solamente es explicada por esa gracia, pero que a partir de ese momento, cuando llegamos a ser hijos de Dios, cuando entramos en la familia de la fe, ahora lo que depende es realmente de tu obediencia, del seguimiento, del discipulado en el cual tú muestres realmente tu compromiso y entrega para con el Señor. Y entonces es el favor de Dios, entonces es su aceptación, entonces es que el Señor estará contento contigo. Pero ¿sabes una cosa? No hay nada que puedas hacer o dejar de hacer que aumente o disminuye algo del amor de Dios que ha tenido por ti desde el principio. Desde la eternidad, desde el principio, ese amor ha sido el mismo. No hay nada de lo que tú puedas hacer por Él o hayas dejado de hacer que va a hacer que te ame menos o te ame más. ¿Sabéis por qué ese amor por nosotros no se acaba? Porque nunca ha empezado. Desde la eternidad, desde el comienzo, no tiene fin ni principio. Es un amor eterno. Y el objeto de ese amor no es la causa y la explicación de Él. No es lo que Él vio en ti y en mí, lo que hizo que realmente pusiera sus ojos en nosotros. ¿Qué es entonces lo que mueve semejante amor? Prendiste mi corazón, dice el versículo 9. Hermana, esposa, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla. Cuán hermosos son tus amores, hermana y esposa mía. Cuánto mejores que el vino son tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Repite los versos del comienzo del Cantar. Nos muestra la grandeza del placer que tiene el amado. ¿En qué consiste esa satisfacción? ¿Dónde está la complacencia que el amado tiene? La explicación que nos da el Cantar es que simplemente en amar. Dios es amor de una forma diferente a que es cualquier otro de sus atributos. Podemos decir que Dios es todopoderoso, podemos analizar su presencia, todas las realidades que describen cada una de las características de Dios. Pero cuando decimos que Dios es amor, estamos describiendo algo diferente de su ser. Es la realidad misma que ha gobernado y regido toda esa comunión trina de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una comunión de amor. Es el vínculo que ha unido al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese amor que hay en Dios se complace en amar. Esa es su satisfacción, ese es su placer. Sus amores les son más gustosos que el vino. Por lo tanto, no hay otra explicación, como nos dice el apóstol Pablo, para el amor que el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos ha amado? Porque así lo ha querido.
No hay otra explicación como causa y origen de ese amor que Dios mismo. Es porque Dios nos ha amado que recibimos ese amor. Pero la experiencia que tantas veces tenemos en esta vida es parcial. Es como si no pudiéramos plenamente podernos sentir tan satisfechos de ese amor que dijéramos, ya tengo suficiente. Como el salmista suspiramos porque tenemos sed de Dios. Deseamos beber de ese amor de Él que es más placentero que el vino. Y la realidad que acompaña esta vida es siempre de frustración. De esa misma copa tomamos el vino y el vinagre. Una y otra vez la vida está llena de esas experiencias en las cuales uno puede verse arrebatado a un tercer cielo, ver la gloria de Dios y a continuación verse aguijoneado por ese mensajero de Satanás que te dice miserable de ti, pecador. Y eso es la vida, una realidad absolutamente contradictoria, conflictiva en la que estamos. Y nos preguntamos si será siempre así. Y el cantar es el anhelo, el suspiro, el deseo por esa vida completa que un día ha de llegar. Y por eso, como panal de miel que destilan sus labios, su esposa, miel y leche debajo de su lengua, anhela los besos de su amada. Dios ha querido besar su amor y su justicia en esa cruz del Calvario y con sus labios besarnos para siempre eternamente. Él ha querido, por lo tanto, expresar ese amor profundo para nosotros en la única manera que podía hacerlo, en la entrega completa de sí mismo en aquella cruz. Y nos dice que esa amada es un huerto cerrado, una fuente cerrada, una fuente sellada. Y sin embargo suspira por esos renuevos como paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y de nardos, de azafrán, de caña, como todos los árboles del incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguavivas, que corren del Líbano. Y así clama al viento que se levante y sople en ese huerto y desprenda sus aromas, que venga su amado a su huerto y que coma de su dulce fruto. La imagen que vemos aquí, realmente difícil de captar para aquellos que somos urbanitas perdidos, ¿no? Nos hemos criado en la ciudad y no conocemos más que el asfalto. Nos cuesta mucho sentir el asombro de lo que aquí se habla. Pero aquellos que tenéis más huertos cercanos, que sabéis realmente de lo que está hablando, comprenderéis mejor que yo de la delicia, del placer de lo que aquí se está hablando. En primer lugar, de la fragancia, del olor que todo esto desprende, del deseo, nuevamente, el deseo que se asocia nuevamente con ese huerto y que está todavía en espera. Comprender la vida cristiana es entender que estamos entre el ya y el todavía no. Que lo que disfrutamos del amor, del gozo, de la satisfacción de Dios, aún no ha sido completo. Esa es la tragedia muchas veces de la Iglesia contemporánea. Quiere vivir en una escatología consumada, como si todo lo que se ha prometido para la realidad final gloriosa nos estuviera hoy disponible a nuestras manos. Y es por eso que desde tantos púlpitos se predica la sanidad, la prosperidad, todo lo que puede significar la bendición de Dios, como si pudiéramos contar prácticamente con ello. Hasta algunos pretenderían que no hubiera muerte y desearían que fuera realidad ya esa vida eterna en el presente. Pero está en el propio corazón de la fe cristiana ese suspiro por la venida del Señor Jesucristo. Es así como se cierra esta revelación de Apocalipsis y como ha de estar cada vez que contemplamos la inmensidad del amor de Dios que se nos revela en la cruz del Calvario.
aquel que nos ha mostrado tanto amor, que se entregó por nosotros, levantándose de los muertos, volverá un día. ¿Y qué quedará de esa cruz en él? Yo no sé cuánto quedará en la historia de lo que ha sido nuestra experiencia. Probablemente un instante, en la gloria sabremos más que toda nuestra vida, intentando imaginar cómo será esa eternidad, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto podremos mirar atrás y darnos cuenta de lo necios, de lo absolutamente absurdo que ha sido tantas veces nuestra vida, y lamentaremos los errores o desearíamos haber vivido de otra manera. Pero hay una cosa en la historia, en el espacio, en el tiempo, en el pasado, que nunca se olvidará, que siempre estará presente delante de nosotros, que nunca llegará a irse de nuestra mente, que es la realidad de que el que está sentado en el trono, el Cordero, aquel del cual se celebran aquí sus bodas, este Cordero es inmolado, sacrificado. O sea, habrá huellas como cuando mostró a sus discípulos resucitado que indicarán que aquel que está delante de ellos como Rey de Reyes, gobernando sobre el universo por toda la eternidad, tiene las señales de esas manos horadadas, de ese cuerpo atravesado por la realidad de la cruz en la cual fue colgado en aquel madero. Hay, por lo tanto, algo de la cruz que se desvelará a nosotros que no hemos visto nunca antes. En cierto sentido, vivimos de ella. Como decía, es gracias a esa cruz que tenemos seguridad, que tenemos confianza. No tenemos otra certeza del amor de Dios por nosotros que hay en la cruz. Pero como el amor de Salomón muchas veces parece un amor egoísta, vemos el beneficio de la cruz en la medida en que nosotros podemos disfrutar de algunas de las cosas que la cruz hace posible. Por ejemplo, el perdón. ¿Quién no siente dentro de sí la realidad de la culpa? Una y otra vez, que por mucho que se afane e intente vivir como quiera vivir y desea Dios vivir, sin embargo se siente culpable. Porque no hace las cosas que hace, porque aquello que debía haber hecho no ha hecho. Y cuando miramos a la cruz del Calvario y vemos cómo fluye el perdón por medio de la sangre del Señor Jesucristo que limpia todo pecado, sentimos un alivio que no hay palabra. Nos vemos perdonados, nos vemos limpios. Y deseamos esa cruz, pero la deseamos por nuestra limpieza, por lo que implica para nosotros. Pero la cruz es mucho más que el perdón. La cruz es mucho más que la aceptación misma de Dios. Cuando Pablo intenta explicar otro de los efectos de la cruz, habla de la distancia que hay entre nosotros y Dios, cómo somos un pueblo alejado de Él, distante, pero Dios nos ha acercado por medio de la cruz, por medio de su sangre. Él ha hecho posible que pueblos que estaban enfrentados son ahora unidos, y así también Dios ha hecho una nueva humanidad por medio del sacrificio de Cristo Jesús y nos ha reconciliado por medio de su Hijo. Nosotros que estábamos en guerra y en enemistad, tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y disfrutamos también de haber sido así recibidos. Pero hay algo en la gloria, y es de lo que nos habla finalmente estas bodas del Cordero, que todavía no hemos conocido y hemos de disfrutar por la fe en el Señor Jesucristo. Y es que en esa cruz está la complacencia total de Dios, que se muestra en ese amor desde el principio, por el cual Él está satisfecho con nosotros. Hay una palabra de Juan que tristemente ya no forma parte de nuestro vocabulario, que incluso las nuevas traducciones de la Biblia han extirpado con frecuencia, que es la palabra propiciación. Y sin embargo, la gran fuente de asombro, de gozo, de maravilla, de esperanza final está en esa palabra encerrada. ¿Qué significa que Dios es propicio para nosotros? Entendemos muchas veces la propiciación en el hecho de la enemistad que había entre nosotros y Dios. Dios estaba en contra, le hemos visto como nuestro enemigo y ahora es nuestro amigo. ¿Pero es esto realmente lo que la propiciación nos dice?
Cuando estudiamos la forma en la cual no solamente el apóstol Juan y Hebreos nos muestra la obra del Señor Jesucristo en aquella cruz que hoy recordamos, nos damos cuenta que el hecho de que Dios sea propicio para nosotros no es simplemente que esa cuenta ha sido saldada, que el Señor ha clavado aquello que tenía en contra nuestro en esa cruz y ha dicho, ya no tengo nada en contra tuya. Lo que Dios nos dice por la propiciación no es solamente que esa cuenta ha sido saldada, sino que Dios está complacido con nosotros. ¿Has pensado en esto? Que Dios está contento contigo. Que Dios cuando te mira a ti y a mí, no mira las miserias, no mira las vergüenzas, no mira todo aquello que hay todavía despreciable y aborrecible en nosotros, sino que Dios nos mira por los ojos de Cristo Jesús. Contempla en aquel que es no solamente limpio de su pecado, reconciliado con él, su cuenta saldada, sino que está satisfecho con él, como lo está con su amado Hijo. Porque no hay una sombra, ni un atisbo, ni una duda que el Padre tiene para con su Hijo. El Hijo está plenamente consciente de que todo lo que ha hecho por nosotros produce tal placer, tal satisfacción en Dios, que toda la eternidad proclama la gloria de que el Padre ama a su Hijo porque Él se entregó por nosotros. Y por lo que el Hijo ha hecho, el Padre ya no tiene nada en contra de ti ni en contra de mí. ¿Has pensado en esto? ¿Te has dado cuenta de lo que realmente eres cuando te presentas delante de Dios? Si eres como yo, piensas en todo aquello que lamentas, en todo aquello que te avergüenza, en lo indigno que eres de ese Dios. Y te presentas como miserable pecador. Pero por cada mirada que hagas a tu ombligo, mira 10 veces a Cristo Jesús. Porque es así como el Padre te mira, ante la gloria, ante la maravilla y la complacencia total que tiene en su amado Hijo. Te ama como amado al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo en la palabra de Dios, que el Hijo recibe así a esta novia para ser unida a Él en esa celebración del amor de Dios en las bodas del Cordero. Y ese día, la cabeza será unida al cuerpo. Ahora en este mundo, en esta tierra, somos el cuerpo. La realidad de esa presencia todavía de Dios en este mundo, pero sin cabeza. ¿Y sabéis lo que puede hacer un cuerpo sin cabeza? Desde luego que muchas veces no coordina, muchas veces no está en armonía. Pensamos, pero no pensamos como Dios piensa. Decimos, sí, Dios dice, Dios es así como nos muestra su voluntad, pero es nuestra voluntad de la que hablamos. Son nuestras ideas las que decimos, es lo que nosotros pensamos. Hacemos, pero hacemos independientemente de esa cabeza, absolutamente y tantas veces absurdamente, locamente, como una gallina sin cabeza. Y realmente nos comportamos de una forma absurda, extraña, incomprensible. Hay una contradicción tantas veces entre la realidad de nuestro cuerpo y esa cabeza que está en los cielos. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que ese día, en esas bodas, la cabeza será unida al cuerpo. Ya no habrá contradicción, ya no habrá esa falta de armonía. Pensaremos como Él piensa. Hasta entonces, el intentar averiguar lo que es la voluntad de Dios muchas veces es un ejercicio arduo, difícil y duro de entender. No sabemos el porqué, no sabemos la razón ni la explicación de muchas cosas, pero ese día, como en un instante, al sonido de una trompeta veremos con la claridad que nunca hemos visto y descubriremos la realidad no solamente de quién es Dios, el propósito para el cual hemos sido creados, sino la gloria misma que hay en Él. Ese día seremos transformados, cambiados por la obra del Espíritu de Dios, hechos a la imagen del Señor Jesucristo, limpios, vestidos con esas túnicas de justicia,
blancas como es Él, pura. No habrá memoria del pecado. No habrá huella de tantas debilidades. Nuestras enfermedades serán dejadas. Seremos hechos a la imagen de ese hombre perfecto, tal y como Dios nos lo muestra en Cristo Jesús. Decidme si esto no es razón para suspirar, para anhelar. ¿Quién no quiere una vida así? Porque, ¿sabéis? Esa vida es mejor que la que ahora conocemos. Nos cuesta toda la vida entenderlo y siquiera imaginarlo. Pensamos que la rutina de cada día, aquello a lo que nos aferramos y que parece que nuestra existencia es todo lo que hay. ¿Por qué? Porque desconocemos esa vida todavía. Porque no hemos vivido, experimentado la realidad de lo que es estar delante de Dios. Un solo instante y a su rostro nos mostrará su gloria como nunca la hemos podido percibir en este mundo. Descubriremos la satisfacción de ese Dios que nos ha amado desde el principio. Y es por eso que debemos clamar como la novia de Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Porque aquel que ha entregado su vida por nosotros, que ha derramado su sangre en el Calvario, nos ama tanto que nos recibirá en un abrazo de su profundo amor. Y ese día descubriremos la intimidad que nunca hemos conocido, la que los personajes de este canto suspiran, esa intimidad de alguien que te conoce realmente. Qué poca gente sabe realmente quiénes somos. Incluso aquellos que saben de nosotros realmente nos parece muchas veces que no nos entienden, que no nos comprenden. El suspiro y anhelo que tenemos es el de conocer el amor de alguien que no solamente sabes quién eres, sino que te acepta como eres. Porque son dos cosas muy diferentes. Claro, hay personas que podemos conocer, nos parece bien, pero sin embargo ese bien conocimiento que tenemos de él no nos hace amarlas más. Al contrario, nos aleja de ellas. ¿No es esta muchas veces la triste realidad de la convivencia? Nos vemos cautivados, presos por la otra persona. Nos parece maravilloso. Y el día que nos unimos a ella, parece que todo va a ser felicidad perpetua. Pero sin embargo, a medida que nos vamos conociendo, a medida que vamos descubriendo la realidad de quiénes somos, vemos que muchas veces surge la distancia, surge la frialdad, palidece ese amor que había desde el principio. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús no es así. ¿Por qué? Porque no hay nada en nosotros que le sorprenda. ¿Tú te crees que Dios no sabía desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, cuando mandó a su Hijo en su propósito y decreto eterno, la realidad de lo que tú ibas a hacer? ¿Crees que Dios no sabía hasta qué punto podemos ser de egoístas y miserables, de hacer de nuestra vida una ruina y de causar el desastre allá donde estamos? Y Dios nos amó sabiendo quién tú y yo éramos. No hay un amor perfecto como este, que nos conozca y nos acepte, tal y como somos. Cuando éramos impíos, inicuos, enemigos suyos, completamente opuestos a su voluntad, despreciables y abominables, Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. Decidme si hay un amor mayor que este. ¿No suspiráis y deseáis conocer más de ese amor? No digo entender, digo sentir, experimentar, sentir el calor de ese abrazo, sentir esos besos ardientes, sentir ese amor eterno que te dice: eres mío, porque he pagado el precio de la sangre para que seas mío para siempre. El coste, el precio de esa fiesta, el banquete de esa boda, el júbilo de esa celebración es inestimable. Lo que Dios ha pagado para poder celebrar esa fiesta que no tendrá fin, esa celebración eterna,
de las bodas del Cordero es la sangre, la preciosa sangre eterna del divino Hijo de Dios. Es Dios crucificado el que cuelga de esa cruz. Es su amor el que se ha mostrado hasta el punto de entregar su propia vida por nosotros, lo que más amaba. Hasta ese punto le importas a Dios, tú y yo. Hasta este punto Dios te ama a ti y a mí. Vamos a darle gracias por ese amor y vamos a pedirle que podamos conocer más de Él, sentir más de Él. Señor, venimos ante ti, tantas veces carentes de ese amor, faltos, Señor, de ese ardor, de esa pasión, de ese entusiasmo, de esa ilusión que produce el enamoramiento. Señor, echamos de menos la experiencia de ese amor primero, cuando todo era nuevo, cuando parecía, Señor, que vivíamos fascinados como los amantes de este cántico por la unión plena, Señor, de lo que sería vivir una vida juntos para siempre. Pero, Señor, ha llegado el invierno y con él ha venido la frialdad, ha venido la distancia. Tantas veces, Señor, nos has resultado ajeno, lejano. No hemos sentido, Señor, que realmente valía la pena, que era tan preciado, que era tan estimable. Hemos perdido de vista la gloria que hay en tu Hijo Jesucristo. Y por eso nuestro ruego y nuestro clamor, nuestra súplica en esta noche es que despiertes amor, que despiertes amor por tu amado Hijo Jesucristo. Y sabemos que solamente hay una causa, una motivación para hacerlo, el amor que tú tienes por tu amado Hijo. No hay otra cosa que más te satisface, que tu Hijo sea alabado y adorado, admirado, asombrado, Señor, ante Él, que podamos amarle y quererle. Señor, despierta más amor en tu pueblo por tu Hijo, por amor a Él. Te lo suplicamos sabiendo que no hay nada que mueva más tu corazón, que haga latir, Señor, de pasión todo tu ser, que la satisfacción que tienes en tu amado Hijo. Por causa de Él, por su honra, por su reconocimiento, por su gloria, que podamos amarle más, que podamos descubrir más de quién es Él, que podamos, Señor, escuchar su voz en esta noche, que nos habla y nos pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Solamente ese amor nos abrirá las puertas de tu gloria para siempre. Danos tú de ese amor y que podamos disfrutar de él para siempre. Anhelamos y deseamos por ese día en que vuelva, en que venga nuestro amado, en que seamos suyos para siempre, en que ya nada nos separe, ni el pecado, ni la muerte, ni el dolor. Nada pueda ser un obstáculo que aleje de nosotros la experiencia de su amor. Que estemos completos y que descubramos que no hay mejor sitio donde estar que al lado de donde tú estás. Que no hay lugares especiales, sino personas especiales. Que no hay sitios maravillosos, sino alguien maravilloso. Y conocerte a ti y disfrutar de ti es la vida misma, mejor de lo que podemos imaginar. Señor, muéstranoslo por amor a tu amado Hijo. Amén.